Bueno, abrimos el programa hoy hablando de Ramón Andrés, que ha reivindicado la cultura como una forma de resistencia. Ha sido una de las frases que nos ha llamado la atención del discurso, de las palabras que ha pronunciado una vez que el rey Felipe VI le ha entregado ese diploma, ese premio Príncipe de Viana de la Cultura 2015. Para analizar este acto, realmente la parte musical, el contenido de las palabras del rey, el contenido de las palabras del premiado, de la presidenta del gobierno, bueno, pues contamos con tres personas que saben bien de este premio, del ámbito musical y de la historia contemporánea. Francisco Javier Caspístegui es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Navarra. ¿Qué tal, Francisco Javier? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Jesús Tanco, periodista, compañero de profesión. Jesús, ¿qué tal? Muy bien, buenas muchas tardes. Gracias, muy contento. Gracias por acompañarnos tantas veces que has estado en ese acto, ¿verdad? Eso es, muchas gracias. Y también con nosotros está Sergio Barcelona, él es profesor del Conservatorio Superior de Música de Navarra. ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, gracias por tu compañía. Vosotros. Bienvenido al programa. Bueno, vamos a... Si os parece, vamos a ver quién es, ¿no?, el premiado. Vamos a conocer algo más de su obra, de su talante. Un hombre, bueno, pues amante del conocimiento, ensayista, filósofo, músico. En el siguiente vídeo conocemos un poco más de Ramón Andrés. Ramón Andrés es un erudito, curtido en mil y un saberes, filósofo, ensayista, pensador, poeta, literato y musicólogo. Toda una vida dedicada al estudio, del que dan sobrada cuenta sus 18 libros y centenares de escritos, dedicados en gran parte a la música antigua, una de sus pasiones. Bueno, yo escribo un tipo de libro, de ensayo, de filosofía, historia de las mentalidades, a veces algo de antropología, que necesariamente esto queda reducido a un público, digamos, determinado, muy determinado, ¿no? Sus escritos son un crisol de materias donde salta de una a otra disciplina, desdibujando las fronteras de la cultura. Conectar, vincular, si estoy trabajando sobre, pongamos, un autor del siglo XVIII, pues saber qué ocurría, ¿no?, en la historia de las ideas, qué ocurría en ese momento en el arte, en la música, en la filosofía. Nacido en Pamplona, vive en Barcelona desde su juventud, pero aspira a regresar a Navarra para retirarse en Lecaroz, donde veranea cada año. De momento reside en un convento junto a otros artistas en busca del silencio necesario, dice, para estudiar. Y no se oye nada, parece que estés lejísimos, no pasan coches por allí y estás en otro mundo y el tiempo te cunde, claro. Difícil, asegura, en unos tiempos donde la inmediatez lo es todo. Bueno, pues ahí tenemos la obra, la figura, la personalidad del nuevo premiado, ¿no? Sergio, como experto musicólogo, ¿no?, vamos a destacar la trayectoria de un hombre, no sé si muy conocido en nuestra comunidad, sí en otros ámbitos. ¿Qué destacaríamos de la obra como músico principalmente? Bueno, Ramón Andrés tiene esta formación polifacética que muchos músicos de hoy quizá le pueden envidiar. Es decir, es músico práctico, fue músico práctico, por decirlo de alguna forma. Tocó el cello, estudió en Barcelona y se dedicó a la música antigua, cantaba también en grupos en los años 80, y yo no llegué a conocer esta faceta suya. Pero luego decidió retirarse de la música práctica para dedicarse al ensayo, al estudio, como dices, a menudo él, al silencio, para estudiar ese otro aspecto, un aspecto que quizás sea menos vistoso, efectivamente menos apreciado por el público, pero muy importante, por no decir más importante que el otro. Entonces es polifacético porque además de acercarse a la música de una forma tanto teórica como práctica, se acerca y estudia la música en su contexto cultural. Entonces, como decía antes, aspectos artísticos contemporáneos de la música que él estudia, aspectos filosóficos, aspectos estéticos, históricos, por supuesto. Es completísimo. Y la musicología hecha así es realmente muy difícil. O sea, yo cuando escucho tal, yo mismo no me considero musicólogo porque para hacer musicología a estos niveles realmente hay que dominar tener muchos años y mucho dominio de muchas disciplinas. Desde luego un hombre espartano, ¿no? Él mismo ha contado con rígidos horarios, que incluso ha llegado a recluirse en monasterios para, bueno, con el silencio poder abordar
toda su obra, componer y seguir estudiando, ¿no? Un hombre del conocimiento en el que hemos visto una clara idea de reivindicar la cultura en estos tiempos, ¿no, Jesús? A mí me parece muy importante el silencio, la reflexión, el pensar. Hombre, la música es una especialidad de la cultura muy importante para eso, ¿no? Los refranes son muy curiosos, ¿no? Vete con la música a otra parte, ¿no? O, en fin, estas músicas, en fin, yo pienso que es un prototipo muy singular ¿no? Porque, vamos, a lo largo de estos 25 años de Príncipe de Viana hemos tenido, por supuesto, personas de la música, del arte, de la cultura, e incluso yo creo que la única corporación que ha recibido el Príncipe de Viana ha sido el Orfeón Pamplonés, los demás han sido personas singulares, ¿no? Sí. Y lo que tenemos que hacer es un reconocimiento a estas personas que merecen, ¿no? Hombre, yo pienso que a lo mejor estamos todos pensando que podía, y de hecho hay pues, personas que podrían haberlo conseguido y que no lo han hecho. Y luego yo creo que también es un buen momento para recordar los anteriores príncipes de Viana, ¿no? El primero que fue don José Goyo Gaztambide, centenario el año pasado, el año 14, gran historiador, y apenas se han hecho nada en Navarra, o Eugenio Asensio, que parece que fue quien le siguió. Y debemos tener un reconocimiento hacia estas personas que han trabajado por la cultura navarra, y también pues la visita a los reyes realza muchísimo este premio, y recordar también a la figura que lleva el nombre, ¿no? Don Carlos de Aragón y Navarra, el príncipe de Viana, un hombre del Renacimiento, también muy relacionado con la música y con la cultura, ¿no? Sí, bueno, ahí tenemos las imágenes del día, ¿no? El recibimiento de manos de los reyes de ese premio Príncipe de Viana de la Cultura. 26 años se lleva celebrando este evento en Navarra, principalmente en el exterior y exterior del monasterio San Salvador de Leire, hoy en el interior debido a las circunstancias climatológicas. ¿Qué supone para la historia de Navarra, Francisco Javier, el hecho de que se concedan estos premios a personalidades como las que ya ha citado, por ejemplo, Jesús, o a Tarsicio de Azcona, don Tarsicio de Azcona, que recibía el año pasado, ¿no? Como historiador y religioso, como bueno, pues recibía también de manos del rey este premio? ¿Qué supone para nuestra trayectoria histórica? Hombre, siempre los premios tienen primero un carácter simbólico muy importante, es decir, en el fondo son la consagración de aquellas figuras a las que la sociedad considera relevantes. Evidentemente eso tiene toda una serie de connotaciones añadidas, claro, no se premian a unos, como decía Jesús hace un momento, hay unos no premiados, otros que sí lo son, todo depende un poco de la sensibilidad de cada momento, y lo que de alguna manera se puede considerar la creación de una figura modélica en el momento en que se concede. Entonces, de alguna manera los premios son un reflejo de la sociedad que los otorga, y en ese sentido me parece que pueden ser muy útiles, por ejemplo, como comentaba Jesús, repensar a quién se ha dado, por qué se ha dado, y echar la vista atrás de estos últimos 26 años puede ser un ejercicio interesante precisamente para saber dónde han estado los parámetros en torno a los cuales se mueve la percepción que desde Navarra se tiene hacia lo que es la cultura, lo cual puede ser un ejercicio bastante interesante. Claro, lo cierto es que ha habido personas de muy diferentes ámbitos, ¿no? Que han sido premiadas. Tenemos también arquitectos, ingenieros como el señor Manterola, señor Redón, que recibieron este premio. Bueno, pues una diversidad importante que quizás refleja también la diversidad de nuestra comunidad, ¿no, Jesús? Pues mira, es muy interesante el elenco, y además personas más o menos conocidas, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Eugenio Asensio, nuestro segundo príncipe de Viana, una persona de Murieta que está en Portugal, que se mueve por el mundo, y que en Navarra ha servido, por lo menos en aquellos momentos y después con algún acto concreto, pues para poner de relieve su figura, ¿no? Y pienso en los propios actos de Leire, de San Salvador de Leire, pues había discursos tan curiosos como el de don Álvaro Dors, ¿no? Por ejemplo, cuando al príncipe le dio desde ese magisterio que da pues, una figura como ella, pues no sé si los consejos o por lo menos indicaciones de ese pensador tradicional, ¿no? Por cierto, este año es el centenario también de don Álvaro Dors, y no sé si se va a reconocer en este año lo que ha supuesto para el fuero, para, en fin, la cultura navarra esta persona, ¿no? Entonces, ahí me gusta también pues, los premios técnicos, me gusta mucho, pues, en fin, este reconocimiento, ¿no? Hombre, la verdad es que ahora estoy recordando que antes de premios Príncipe de Viana hubo medallas de oro de Navarra que se concedieron también a personalidades muy importantes de la cultura. Por ejemplo, José María Lacarra y Julio Caro Baroja me parece que fueron los primeros, y luego en la última edición me parece que fue don Alfredo Foristán y don José Miguel Barriendelán, ¿no?
Entonces me parece muy interesante este reconocimiento al máximo nivel que se pueda, y de cara al futuro, si realmente se puede plantear de una manera el tema de la medalla de oro de Navarra o Príncipe de Viana por especialidades o ver cómo se puede hacer, pero en todo caso yo destacaría pues esa importancia que tiene de reconocer, como decíamos hace un momento, las personas que han trabajado por la cultura y por Navarra, ¿no? Bueno, vamos a escuchar, si os parece, Sergio, Jesús y Francisco Javier, las palabras del rey y también las palabras del propio premiado a lo largo de este acto de entrega del Premio Príncipe de Viana de la Cultura. Lo vemos en el siguiente vídeo. Ramón Andrés recibía el Premio Príncipe de Viana de la Cultura de manos de sus majestades los reyes. Un reconocimiento que ha agradecido el ensayista, pensador y musicólogo pamplonés. En su discurso ha reivindicado las letras y la música como una forma de resistencia. Viene a hacer frente a este progresivo desmantelamiento al que está sometida precisamente la cultura, a este deterioro del pensamiento, coaccionado cada vez más por un mundo que ha instaurado su ideología en la fabricación de excedentes. Ya no sabemos vivir con lo necesario, que a la larga la cultura es más fuerte que cualquier moneda. Un ejercicio de resistencia para el que ha pedido ayuda a los presentes. Ayuda, en la medida de lo posible, claro está, a todos cuantos nos hallamos en condiciones más o menos precarias a causa de haber decidido tomar el difícil camino del conocimiento y el saber. El rey Felipe VI también ha alabado el trabajo de Ramón Andrés y ha agradecido el legado de sus reflexiones para el progreso de la sociedad a todos los niveles. La cultura resalta en nosotros los aspectos más nobles y elevados del ser humano y nos ayuda a crecer individualmente como personas y colectivamente como comunidad, potenciando el disfrute y el afán creativo y arraigando además valores universales como la solidaridad, el respeto, la libertad y la paz. También la presidenta de la comunidad ha resaltado el trabajo del nuevo Príncipe de Viana de la Cultura. Que permanecerán siempre como hitos destacados del saber universal. Enhorabuena por este premio, con el que sus conciudadanos de Navarra queremos prestarle nuestro profundo reconocimiento. El acto ha terminado con la tradicional ofrenda a los reyes de Navarra. Bueno, ahí tenemos las palabras del musicólogo hoy premiado. También él hablaba del hombre técnico, ¿no?, frente a la cultura. Me ha parecido un discurso muy interesante, ¿no? Y muy valiente, yo creo, ¿no? Porque es verdad que estamos en una época en la que se valora casi exclusivamente, que comentábamos antes, entre nosotros, esta filosofía de eliminar lo inútil, ¿no? Mientras habría que reivindicar también la importancia de lo inútil, supuestamente inútil, en nuestra cultura, que es fundamental muchas veces. Precisamente comentaba con él después de la ceremonia, le decía un poco lo mismo, que me pareció muy valiente la intervención, y él dice eso, que la música también, o sea, como expresión cultural que es un instrumento que nos tiene que servir para aprender a pensar, al fin y al cabo, y eso no hay quien lo pueda discutir, ¿no? Sin embargo, asistimos a lo que él comenta, este desmantelamiento progresivo de muchas supuestas disciplinas o ayudas a asignaturas supuestamente inútiles, ¿no?, para la formación en general, en pos de un hombre tecnológico que se supone tener que ser capaz de todo, y vemos que no lo es. Bueno, importante esa frase, ¿no? Sobre todo en estos tiempos en los que casi una personalidad como la de Ramón Andrés nos sorprende, ¿no? Y quizá no tanto a nosotros, pero sí quizá a las generaciones más jóvenes que están quizá recibiendo otro tipo de mensajes, más en pro de una cultura técnica, práctica y no tanto humanística, ¿no?, que puede ser la que ha desarrollado en su vida o sigue desarrollando el premiado, ¿verdad? Sí, yo creo que en sus palabras, yo creo que una de las cosas, por lo menos a mí, que más me ha llamado la atención es precisamente ese elogio, ese canto a la tranquilidad, a la calma, a no verse metido en esta aceleración constante en la que estamos viviendo, y que de alguna manera lo único que hace es volvernos más superficiales, volvernos menos profundos. Entonces, la reivindicación de la profundidad, del pensamiento, de la reflexión,
Bueno, probablemente sea una batalla perdida o quizás sea una batalla perdida, pero me parece que recordarlo de vez en cuando, por lo menos que remueva alguna conciencia, puede ser interesante y reivindicar precisamente actividades que creo que están en la base de lo que somos como seres humanos, porque probablemente si no sabemos manejar cacharritos, sigamos siendo tan humanos, pero no seremos tan humanos si no sabemos música, si no pensamos, si no reflexionamos. Pero la cultura que hace crecer individualmente y colectivamente, lo decía también el rey, ¿no? Hombre, fíjate, la música amansa a las fieras, dice el refrán, ¿no? Y fijaos un poco en un detalle, antes a los secretarios de ayuntamientos se les pedía también que fueran los organistas del pueblo. Sí, ¿no? sí. Y un poco lo de armonizar voluntades y la música tiene mucho que ver, ¿no? A mí me parece que, vamos, este año ha tocado un músico, bueno, a un musicólogo, a un pensador, a un filósofo de la música, ¿no? Y me parece muy interesante incluso hasta el marco propio, ¿no? Hombre, yo creo que además detrás de estas personalidades también hay educadores, ¿no? Yo no sé si en El Príncipe de Viana deberíamos un poco pensar también en valorar la labor de educadores, no sé, digo, en la música, pues a lo mejor el padre Goicoechea, que realmente pues ha sido una persona que ha creado los coros, o en el tema incluso pues de las bibliotecas, pues a lo mejor don Jaime del Burgo, bueno, ya murió, como sabemos, pero este tipo de personas que han abierto cauces y que, vamos, yo estoy encantado que realmente la figura de hoy es de una persona que a través de la música piensa y que la música de alguna manera es una expresión del lenguaje y del concepto tan claro que tiene, ¿no? Claro, Sergio, la parte musical también del acto hoy nos ha sorprendido, ¿no? Quizá pues ha sido diferente o ha marcado cierta diferencia respecto a ediciones anteriores. No sé si la elección ha sido acorde también de alguna manera con la personalidad del propio premiado, con su Yo no gusto sé si ha habido mucha consulta, y aquí me pilláis porque no estoy por detrás de este tipo de actos institucionales. Supongo que la elección de la música es una cosa que a mí siempre me llama la atención, porque es una parte muy importante. Históricamente siempre ha sido, de hecho, el uso, uno de los usos de la música más solicitados es sacarla en situaciones institucionales, ¿no? Es un instrumento más de este rito y claro, la elección tiene que ser muy importante y tiene que hacerse con mucha cautela. Yo personalmente no sé si hubiera elegido exactamente estas mismas piezas, me ha parecido un poco quizá no apropiadas hasta cierto punto. No creo que coincidan, no se lo he preguntado, con los gustos de Ramón Andrés, precisamente porque bueno, ha habido sí algún guiño a la música antigua, con la pavana tocada por el conjunto de chirimías, con instrumentos históricos. Luego ha habido otro guiño a la música, con la música antigua, de acuerdo con referencias al gregoriano, inevitables. Pero es verdad que a mí me ha faltado un poco más de sustancia musical. Sí, me esperaba un poco más de las obras sinceramente interpretadas bien interpretadas, pero obras que a mí no me llaman mucho la atención. Quizá la autoría navarra es lo que ha destacado, ¿no? En este caso. ¿Es necesario o imprescindible que sean autores navarros? Si me lo preguntáis a mí, voy a dar una respuesta que no es políticamente correcta, o sea, que yo tengo mis opiniones al respecto y siento que quizá no tenga que darlas porque no soy de aquí y puede resultar, pero a mí me parece un exceso esto de hacerlo todo como respetando esta especie de marca, ¿no? de procedencia. Es decir, yo creo que la música, en concreto la música para este tipo de ceremonia, no tiene por qué ser navarra, es la cosa menos local que podamos imaginar. Entonces se podrían elegir también autores, no necesariamente navarros, no digo que los navarros sean malos, ni mucho menos, pero digo que es una rosa un poco demasiado limitada para poder elegir, porque tiene que ser música que suene bien, que sea interesante musicalmente, que sea de una época concreta. Si añadimos además que sea de autores navarros, ha sonado, por ejemplo, música de Iribarren, que es música de calidad, de un sanguesino del siglo XVIII, pero no sé, yo quizás sea un poco banal, pero a mí me gusta mucho Bach, me gusta mucho, como a Ramón Andrés, por otro lado, me gusta mucho Händel, y bueno, no son ni navarros ni son españoles, y no veo cuál es el problema. Bueno, interesante el planteamiento. Nos fijamos también en la figura de los reyes, primer discurso en este premio como rey, ¿no? del rey Felipe VI. Recordamos cómo el año pasado se conoció la noticia y llegaron aquí a Navarra y por supuesto bueno, pues fue noticia de ámbito nacional e internacional. Las imágenes pues las vimos pues en todos los lugares. ¿Cómo hemos visto a los reyes de España en esta ceremonia y también a lo largo de estos últimos meses, ¿no? de reinado?
Bueno, yo creo que ya la trayectoria y la experiencia previa son un grado, y me parece que por el hecho de cambiar el título tampoco hay una gran diferencia, porque yo creo que mantiene una continuidad bastante significativa, cosa que de alguna manera creo que se venía anunciando desde los últimos años, donde el entonces príncipe, actual rey, bueno, iba adoptando una posición cada vez más marcada en esa línea, cada vez más con mayor presencia, con mayor actividad, y por tanto asumiendo desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista simbólico, todo lo que significaba la asunción de la corona, ¿no? Por tanto, me parece que en ese sentido no ha habido grandes diferencias ni grandes elementos significativos, sino básicamente una consolidación de una trayectoria y, bueno, sobre todo el intento de superar las dificultades que la propia monarquía estaba llevando, que yo creo que es un poco el gran objetivo que se ha planteado durante este año y que me imagino que se mantendrá en estos próximos años, que es tratar de preservar la institución como tal dentro de un contexto no especialmente favorable para ella, claro. Claro, parece ser que podría haber algún cambio en relación con este premio, ¿no? En principio se planteaba ayer si finalmente hay un cambio de dirección en el gobierno de nuestra comunidad, podría ser revisada, ¿no?, la presencia de los reyes de España en este premio Príncipe de Viana de la Cultura. ¿Qué podría suponer eso para el premio, Jesús? Pues sería devaluarlo y además para Navarra sería perder categoría, ¿no? O sea, los reyes han estado 2 veces en 6 meses, como sabemos. El 22 de enero inauguraron el Museo de Arte de la Universidad de Navarra, ahora vienen todos los años, antes como príncipes de Viana, por supuesto de Asturias y de Gerona también. Y desde luego a mí me da mucha pena, ¿no?, que no se valore suficientemente la presencia de los reyes, independientemente de que uno sea más o menos monárquico. La jefatura del Estado recae en la corona y constitucionalmente hay que reconocerlo así, ¿no? A mí me parece que da mucha vitola el hecho de que venga, y sobre todo por encima de las cuestiones partidistas y opinables, que es la política concreta, tiene que haber instituciones que unen y que armonicen la vida nacional, ¿no? A mí me parece que, vamos, que sería muy negativo el que se cuestione y además que se politizara el tema. Ya el propio hablar de esto ya a la Casa Real le provoca un problema, porque si esto va a ser objeto de discusión política no van a venir, y si no vienen realmente, pues el premio cae, vamos, por lo menos en percepción y en categoría, ¿no? ¿Perderá cierta relevancia? ¿Podría perder? ¿O cómo lo veis, ¿no? Todavía no se sabe, ¿no? Es un planteamiento que está sobre la mesa, que ha planteado Izquierda Esquerra, no es tanto hoy el cometido de nuestra tertulia, pero ¿cómo creéis que puede, bueno, la continuidad de los premios, quizá con la princesa Leonor más adelante, o no, ¿no? O sin la figura de la Casa Real? ¿Perderán importancia, perderán valor, carácter nacional o internacional? Mediáticamente yo creo que sería muy malo, mediáticamente, ¿no? Luego otras cosas son las cuestiones, digamos, políticas. Yo también opino, y con todo que no estoy en este tipo de sintonía, digamos, pero reconozco que efectivamente una figura institucional que esté un poco super partes, por encima de los políticos, que al final son personajes que van y vienen, y me parece que no es una figura mala, y que se mantenga en cierta medida, siempre que mantenga, ¿no?, ese tipo de peculiaridad que tiene, ¿no? Supondría un cambio de rumbo, desde luego, Francisco Javier. Sí, evidentemente es un cambio. En cualquier caso, esa es una cuestión de alcance político, fundamentalmente, y por tanto está un poco al albur de lo que vaya sucediendo en cada momento, ¿no? Entonces, ante un cambio previsible de gobierno, es probable que las cuestiones simbólicas, como comentaba antes, sean probablemente aquellas que más directamente se vean reflejadas y vean los cambios, ¿no? Por tanto, bueno, no creo que fuese demasiado de extrañar que precisamente fuesen este tipo de elementos aquellos que cambiasen de manera más profunda o más llamativa, precisamente porque son las más relevantes y por tanto donde más va a llamar la atención acerca de la nueva política que se inaugure. Sí, Francisco Javier, si hubiera que trazar la figura del rey Felipe VI y de la reina doña Leticia en este último año, vamos a destacar quizá las fortalezas y los defectos que hemos encontrado también en este primer periplo, ¿no? Hombre, yo creo que entre las fortalezas estaría sobre todo ese afán por aislarse del elemento más polémico y más controvertido que ha podido tener la monarquía en los últimos años, ¿no? El tratar de asentar la institución como tal, privándole de todos aquellos elementos que puedan ser más, más contestados a nivel social.
Entre las debilidades que se encuentran con digamos, con una sociedad que actualmente es muy poco tolerante hacia unos fallos que quizá en otras épocas eran mucho mejor admitidos que en la actualidad, ¿no? Ahora mismo yo creo que está en un escrutinio permanente, ¿no? La monarquía y las figuras evidentemente de los propios reyes ante cualquier actitud, ante cualquier comportamiento, incluso cuestiones menores son examinadas con lupa. Precisamente en un contexto en el que bueno, pues, favorece precisamente este tipo de actitud. Entonces, ahora mismo yo creo que esa es su mayor debilidad, el tratar de mantenerse en una corriente que no es precisamente favorable. Bueno, nos quedamos con los argumentos de nuestros tres invitados. Ha sido un placer, la verdad, poder desgranar este acto con personas que conocéis tanto, ¿no? de la historia contemporánea, de la historia de Navarra, de la historia de estos premios y de la música y de la cultura, ¿no? Sergio Barcelona, muchas gracias por acompañarnos. Jesús Tanco, muchas gracias también por estar con nosotros, y Francisco Javier Caspistegui, gracias de verdad por estar aquí en el programa. Bueno, nosotros vamos a seguir con un poquito más de música, porque hoy vamos a sortear varias entradas para un certamen de la Jota Navarra, el certamen Reino de Navarra, que tendrá lugar el sábado 13 de junio en el Teatro Gayarri. Formulamos una pregunta a los telespectadores, a ustedes que están al otro lado de la pantalla. ¿Cómo se apodaba al jotero navarro Raimundo Lanas? Si ustedes saben la respuesta, pueden llamarnos al 948 13 82 00. Bueno, pues ahí dejamos en el aire esa pregunta. Vamos a hacer ahora una breve pausa para otros mensajes y luego seguimos con otros asuntos. Hablaremos de salud y también de accidentes de tráfico. Lo vemos después de la publicidad.